Y acá uno de los primeros puntos a tener en cuenta es que si respiramos bien es porque estamos oxigenando la mente. Si no respiramos bien y si hacemos una respiración muy superficial, que después vamos a ver la respiración regional, que es solamente la de cargar los pulmones sin usar el diafragma, estamos cargando constantemente aire viejo sobre aire nuevo. Eso lo que va a generar es, primero, que yo me voy a sentir incómodo soplando el instrumento, no voy a poder oxigenar mi mente, por lo tanto no va a llegar suficiente oxígeno a mi cuerpo. Y entonces, si yo respiro bien, me tiene que dar sueño. Yo me tengo que sentir cómodo soplando. Incluso tengo que empezar a bostezar soplando el saxofón. Entonces, para toda esta base, si yo tengo una buena respiración, tengo la mejor base para todo, para todos los instrumentos de viento, inclusive para los otros instrumentos que no son de viento. Vamos a ver una clase completa sobre cómo respirar para tocar el saxofón. También vamos a ver un poco de cómo funciona. Vamos a practicar juntos y también les voy a comentar algunos errores más comunes que se suelen suscitar en la respiración. Los problemas respiratorios son un reflejo de la calidad de sonido que producimos en nuestro saxofón. Por lo tanto, cuando no te está sonando bien el octavador y le estás echando la culpa al instrumento, probablemente sea problema de respiración. Cuando un sonido no está siendo constante o está pitando, probablemente también sea problema de respiración. Entonces hay que solucionar bien los problemas de respiración de raíz, tener la base, porque es la base de todo, y después ahí ver los problemas de mecanismo y técnica. También vamos a ver algunos ejercicios con el saxofón, cómo tiene que ser la posición y cómo se tiene que sentir. Estos ejercicios de respiración no tienen que sobrepasarse al principio, tienen que practicar 5-10 minutos máximo por día. No practiquen ningún ejercicio hasta el hartazgo. Tienen que practicar hasta decir, bueno, por hoy basta, por hoy estoy cansado, por hoy siento que mis músculos se cansaron. Bueno, mañana será otro día. Bueno, vamos a hablar de esto, la respiración. Primero que nada, si no respiramos, no vivimos. Esto es la base. También les sirve este video a otros instrumentistas de viento. Como su nombre lo dice, es un instrumento de viento o instrumento de soplo. Si yo no soplo correctamente el instrumento, voy a tener problemas de sonido o no me va a sonar correctamente o como yo quiero. Y si yo no respiro bien, tampoco va a haber un punto en que yo me sienta cómodo realmente tocando un instrumento de viento. Tampoco voy a hacer que el video sea muy largo, le voy a dejar explicaciones bastante concisas. Y si quieren información más técnica del funcionamiento del diafragma o de enfermedades respiratorias con respecto al diafragma, les dejo más información en la descripción del video. Entonces, lo que tenemos que comprender es cómo se produce la respiración, y acá lo que vamos a ver es la respiración diafragmática o la respiración abdominal. Y luego de explicar la respiración diafragmática, les diré las diferencias con la respiración regional y por qué no es tan bueno practicarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos principalmente con esta respiración? Es la respiración natural. Y al principio puede que tengamos que pensar bastante en la respiración y es normal, pero esto tenemos que aprender a llevar con naturalidad y que esa respiración sea inconsciente. Entonces, cuando estamos tocando, realmente es como, por ejemplo, ahora mismo que yo estoy hablando, yo no estoy pensando en cada palabra, sino que yo sé exactamente la cantidad justa de aire para cada frase. Y esto se hace de manera natural e inconsciente. Y lo mismo tiene que suceder cuando yo estoy tocando un instrumento. Al principio no es así, pero después sí. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se produce la respiración diafragmática y cómo tenemos que practicar. Y los ejercicios para practicar con nuestro saxofón. Entonces, para comenzar tenemos que el diafragma es un músculo que funciona de esta manera. Así, ahí. Entonces, tenemos los pulmones en esta sección, que es la cavidad torácica, y en esta sección para abajo está la sección abdominal. El diafragma vendría a ser un separador, o vendría a hacer la función como un separador en estas dos cavidades. Entonces, nosotros le podemos llamar respiración diafragmática a la respiración que necesitamos hacer,
También se le llama respiración abdominal. ¿Por qué? Porque sucede esto. Se expande el abdomen cuando hacemos esta respiración. Entonces, de las dos formas está bien llamarle. Entonces tenemos que los pulmones se llenan de aire. ¿Y qué es lo que hace? Se expanden. Y tenemos que se expanden y van hacia abajo. Entonces el diafragma lo que hace es empujar los órganos y da espacio a que se expanda el pulmón. Como el diafragma es un músculo, como tal hay que aprender a tonificar ese músculo y aprender a sentir ese músculo. Nosotros las primeras veces que hacemos, por ejemplo, algún abdominal, las primeras veces no sentimos que estamos realmente trabajando los músculos. Ya después de hacer unos cuantos abdominales empezamos a sentir que empiezan a temblar ciertos músculos. Entonces sucede lo mismo con el diafragma. Al principio, cuando respiremos, quizás no sentimos demasiado, pero a medida que van pasando las respiraciones vamos sintiendo que se van cansando y con los días vamos sintiendo también que se va endureciendo y vamos entrenando. La diferencia con la respiración regional, que se produce solamente acá, que sería una respiración muy superficial, levantando los hombros. ¿Por qué? Porque no llenamos la capacidad completa del pulmón, solamente estamos llenando una pequeña porción. ¿Por qué? Porque acá se encuentran las costillas y esto es todo lo que puedo, si no se puede más, sino que solamente estoy llenando aire en esta parte. Sin embargo, si yo cargo a partir de acá y luego incluso lleno acá, es doble. Lo que nosotros buscamos es expandir la capacidad pulmonar. Entonces, ¿cómo sentimos que nuestro diafragma está trabajando? Primero, poner la mano acá, que es muy importante. Esto también van a ver que muchos cantantes lo hacen. Al principio solamente ocúpense de que esto se expanda. También pueden sentir acá atrás que esto se expande. No se siente demasiado, pero se siente que se expande. Si esto también se expande hacia atrás, significa que están haciendo bien la respiración diafragmática. Como ya sabemos que el diafragma es un músculo, si hacemos esto y cargamos de aire y aguantamos ahí y dejamos endurecer, se van a dar cuenta que en unos segundos va a empezar a temblar. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que buscamos, que esta presión después baje y empuje a los pulmones para dar la presión exacta. Entonces nosotros no necesitamos hacer demasiado esfuerzo a partir de acá, sino que el esfuerzo, la presión de aire sale desde acá. El diafragma nos ayuda a liberar la presión de aire y nosotros no hacemos todo el trabajo, sino que el diafragma es el que nos da la presión. ¿Qué es lo que sucede cuando llenamos de aire y vamos a soplar? Llenamos de aire, mantenemos bien ahí. Y es normal que cuando empecemos a hacer la respiración diafragmática o las respiraciones profundas, nos empecemos a marear. ¿Por qué? Porque generalmente no hacemos este tipo de respiración y nuestra respiración está en automático. Y ahora lo que vamos a hacer es estar bien conscientes de nuestra respiración y tratar de estirar nuestra capacidad pulmonar. Porque lo que nosotros queremos de acá es salir de la comodidad, salir del área de confort. ¿Por qué? Porque si yo no salgo del área de confort, si me quedo en donde estoy ahora mismo soplando así, no voy a conseguir un sonido pleno y mi cuerpo de alguna manera siempre va a estar tenso. Para detectar también la buena respiración del diafragma, si estamos sentados respiramos. Imaginamos que estamos metiendo el aire desde la punta de la boca y que estamos dirigiendo a la punta de uno de los pies. Que estamos llenando el aire hasta la punta de uno de los pies. Y se van a dar cuenta que llenan más aire de lo normal.
Y ahora quiero que piensen, quiero que se queden ahí con el aire lleno, que piensen que también están llenando la otra punta del pie. Incluso se dan cuenta que tienen más capacidad. Hasta ahí. Entonces, inclusive cuando pensamos que ya llenamos toda nuestra capacidad, todavía hay más. Entonces a eso nos referimos cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort y expandir nuestra capacidad. Esta es una pregunta que muchos se hacen. ¿Realmente el diafragma tiene que estar siempre duro o debe estar flexible? Porque hay una contradicción. Hay muchos que dicen que debe estar siempre duro y hay otros que debe estar flexible. Pero en mi opinión debe estar a un nivel de dureza en que permita que las costillas den esa flexibilidad de apertura. Porque si yo tengo muy dura esta región, ahí las costillas también van a estar muy duras y esto va a ser un problema porque no me va a permitir expandir más y a la hora de aliviar la presión va a ser un problema. Entonces, si yo permito cierta flexibilidad ahí, entonces también las costillas permiten más apertura y se abren para que yo pueda expandir mi capacidad. ¿Por qué siempre buscamos expandir la capacidad? Porque justamente cuando tocamos una música buscamos estar cómodos, buscamos hacer una frase sin necesidad de estar buscando nuevamente de recuperar el aire o estar soplando y estar como terminando la frase y directamente buscando la otra frase y no sentirnos como ahogados en el intento de buscar aire para la siguiente frase. En estos casos ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, muchísimos años practiqué natación. Es más o menos parecida la sensación y también el aumento de capacidad se da gradualmente. Entonces, lo mismo sucede con los instrumentos de viento. Yo puedo intentar hacer una nota larga. Esto también incluye, si no vieron el video de la embocadura, primero tenemos que trabajar también la musculación, no solamente la respiración, porque si trabajamos solamente la musculación y no trabajamos la respiración, o trabajamos solamente la respiración y la musculación, tienen que ir en conjunto. Uno de los dos no va a estar equiparado y no vamos a tener un buen balance. Tanto nuestro trabajo de musculación tiene que ir justo a nuestro trabajo de respiración diafragmática. Probablemente lo que yo repito en muchos videos y es ¿qué buscamos con la respiración? Y es buscar una respiración natural y con respecto a esto buscar tocar relajados. Acá van los ejercicios de práctica conmigo. Para este ejercicio lo que podemos hacer es respiramos, mantenemos ahí la dureza y vamos sacando el aire de a poco. Entonces ya no pueda más, hasta que sea el último aliento. Entonces, cuando yo hago este tipo de ejercicios de nota larga, yo tengo que buscar llegar hasta el último aliento para salir de mi zona de confort. Tocar parados ayuda bastante en tener una buena respiración. Aquí hacemos el siguiente ejercicio. Entonces, aquí solamente hacemos la nota sol, 1, 2, 3 dedos. Apoyamos la mano aquí. Para los que tienen este tipo de correa, esto hace como un apoyo. Y aquí no hacemos esto ni tampoco, que ya vamos a ver los errores de ir soplando para adentro, no de respirar y soplar para adentro, que es la respiración estática, sino siempre hacer como si fuera que estamos soplando algo o soplando un objeto y soplando para afuera para evitar la presión. Entonces sí, el aire tiene que ir con una cierta velocidad y desde la presión del diafragma, que es el que nos ayuda
a tener una buena calidad de aire. Entonces, el ejercicio tiene que ser con un buen volumen de sonido y con el sonido siempre proyectando hacia enfrente, no como primero vamos a hacer la nota si, después la y sol. Vamos a hacer si, la, sol en ese tiempo. Ta, ta, ta. Que sean las notas ligadas, quiere decir en una sola respiración, que salgan todas al mismo volumen y que no sean entrecortadas, sin que la lengua se interponga en ninguna. Sacamos todo el aire viejo. Es importante sacar el aire viejo en este caso, en este ejercicio. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos cargando aire en los pulmones, vamos descargando. Si quedó esta cantidad de aire, vamos cargando de nuevo, pero ya no se carga en su capacidad máxima. ¿Por qué? Porque ya quedó aire viejo. Entonces eso se va acumulando y cada vez nos queda muy poco de aire nuevo. Entonces cargamos aire, llegamos acá, sacamos todo y volvemos a cargar. Entonces es lo mismo cuando hacemos un ejercicio largo o hacemos alguna música. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que supone cargar y descargar el aire en una mitad de frase. Entonces esa mitad de segundo o esa centésima de segundo o ese segundo que utilizamos debemos de descargar y cargar completamente para poder tener toda una frase completa con aire nuevo, con aire restituido, y esas cosas se practican. Entonces cuando voy a estudiar un ejercicio o una escala, tengo que practicar también respirar en comas de segundo. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Mientras que estamos tocando una música de mitad de frases, recargamos aire por la boca. Cargamos aire por la nariz. Si tienen más espacio, si tienen más tiempo, pueden sacar la embocadura, volver a meter aire por la nariz. También hay una técnica que se llama respiración circular, que es la de soplar por la boca mientras que se está inhalando por la nariz. O sea, nunca se deja de soplar. Les dejo un ejemplo de Kenny G realizando la respiración circular en la descripción del video. Entonces ahora pasamos a los errores que se cometen a la hora de la respiración. Y uno de ellos es la presurización del aire antes de tocar la primera nota. ¿Y qué sucede? Cuando hay presurización en el aire, lo que sucede es que la nota sale muy dura o sale una nota súper forzada. Lo que sucede es que el ataque salga muy duro o que falle la nota. Por ejemplo, algo parecido a eso. Para evitar la presurización del aire, lo que hay que buscar es la presión cero, que es cuando la presión exterior y la presión interior están balanceadas. Y un ejercicio para buscar la presión cero es la de, primero tenemos que cargar todo el aire que podamos y ahí contamos en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5 y conforme vamos contando nos damos cuenta que no hay presión.
no hay una presión interna y esto es lo que le llamamos presión cero. Entonces cuando tocamos tenemos que buscar eso mismo. Otro problema es la presión estática. Esta presión estática se produce por la tensión que hay en la boca y esto fácilmente se conduce a la tensión acá abajo, que es la garganta y la tráquea. Por lo tanto, los pulmones se ajustan a la tensión de la lengua y la garganta. Un ejemplo de presión estática sería esto. Voy a poner bastante presión acá toda en la boca, tanto que la lengua y esto también se me va a empezar a tensionar. No se imagina el nivel de tensión que estaba teniendo, pero estaba tensionando. O estoy soplando muy para adentro, tanto que está llegando la tensión a la garganta. Si se dan cuenta, el sonido mismo no sale muy bien. Como cuando soplamos para afuera. Además también esta presión estática hace de apoyo a la contracción del diafragma y esto supone un cierre en las vías respiratorias. Esto hace que nuestra calidad de sonido baje muchísimo y nuestra comodidad como músicos, y aparte que también nos genere después muchísimos problemas. Entonces, para evitar esto hay que imaginarse, por ejemplo, soplando una vela. Soplando siempre algo, soplando un objeto, soplando hacia afuera, soplando sin presión. Soplando para adelante. También si vieron algún otro video mío, les doy el ejemplo del papelito, que es poner el papelito por la pared. Pueden atajar con los brazos y mantener el papelito pegado contra la pared, solamente soplando con la presión del aire. Entonces lo importante es direccionar el aire, pensar en mover el aire y pensar en soplar algo que está fuera de nosotros siempre. La lengua en este caso siempre se mantiene relajada para atrás y solamente pensar como estamos soplando siempre hacia afuera. Bien relajado. Si les gustan estos temas sobre el saxofón, no se olviden de suscribirse a mi canal. Y bueno, hasta aquí va la clase de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna otra duda, me los pueden dejar en los comentarios. Me da mucho gusto cuando me hacen saber que realmente les ayuda mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un beso, un abrazo. Chao, chao.